Muy buenas noches, iglesia. Para nosotros siempre una bendición poder sumarnos a una transmisión más y poder llegar hoy a sus hogares con la palabra, para meditar la palabra, poder llegar hoy y ser instruidos en la palabra y desafiados por la misma palabra. Que nada nos motive tanto como estar escuchando la voz de Dios para conocer al Señor y al mismo tiempo poder obedecer su palabra y ser guiados por su dulce y su tierna voz. Celebramos porque cada palabra ha sido pertinente para ustedes, ha sido oportuna, les edifica, les consuela, los anima, levanta la fe, los exhorta, los reconviene en amor, los edifica. Todo esto a nosotros de verdad nos llena de gozo. Y le damos gracias al Señor porque en su gracia sencillamente nos permite a nosotros ser instrumentos útiles en sus manos y poder de una manera u otra ser bendición para ustedes. Y es lo que oramos, que si Dios nos llamó y Dios nos asignó, podamos responder de una forma correcta a nuestra asignación y podamos ser para la iglesia lo que Él quiere que nosotros seamos. Al mismo tiempo que nosotros estamos siendo edificados en la palabra, estamos siendo instruidos en ella y claro, también estamos siendo profundamente exhortados por la palabra. Bienvenidos pues a esta noche de miércoles donde nos encontramos para levantar el nombre de Jesús en alto y ser guiados por el Espíritu Santo. Después de un día de arduo trabajo, quizás en casa y de tantas otras labores que hacemos, qué especial es poder ahora mismo entrar en reposo y dedicar unos 60 minutos, quizás unos minutos más, para conectarnos a la iglesia y en un espíritu de unidad poder levantar el nombre de nuestro Señor y decir: Jesucristo es el Señor. Decimos: Padre, gracias esta noche. Ay, gracias porque eres tú el que vienes a traer descanso y reposo, ese que tantos necesitan hoy. Para quienes han tenido días pesados, días difíciles, trabajos onerosos, Señor, jornadas largas, para quienes de alguna u otra manera, Señor, necesitan hoy un descanso y reposo más que físico, emocional y espiritual, hoy puedan descansar en el Dios de paz, en el Dios de reposo, en el Señor que nos abraza y que nos permite respirar profundo y que nos permite recordar que está con nosotros. Que sea esta una noche, Señor, en el cual levantamos en adoración nuestra voz a ti. Levantamos un cántico de exaltación a ti. Que hoy, Señor, como hijos, que celebramos que tú llevaste sobre tus hombros nuestra culpa y nuestra transgresión, que llevaste nuestra maldad y nuestro pecado y que hoy celebramos la salvación. Como hijos reconocidos por ti, levantamos nuestra exaltación y nuestro tributo al Señor para decir: a Él sea la gloria y el poder y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Con el poder de su palabra, reina con
igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Proclama la iglesia. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar.
¿Recuerdan que Cristo prometió edificar la iglesia? Que es un compromiso que Él asumió al mismo tiempo que afirmaba lo que sería un gran movimiento que ni la misma muerte iba a detener, y que hoy, tantos siglos después, esa palabra es vigente. Esa palabra se ha cumplido delante de nosotros y se seguirá cumpliendo hasta que Él regrese por segunda vez. Ahora, cuando Cristo dijo edificar, significa construir algo. Yo construiré algo y lo construiré con todos los elementos necesarios. Y los apóstoles, pienso en ellos como piezas claves en la construcción de la iglesia, la predicación del evangelio, los dones, la iglesia misma, su presencia misma. Y qué bello nosotros entender hoy que esa iglesia que Cristo sigue construyendo siglo tras siglo, hoy nos da la bendición de ser uno de esos elementos necesarios en la construcción. Porque cuando se habla de edificar, implícito la palabra en el texto va a tener la idea de edificio. Y la Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas en este edificio. Somos claves también. No seríamos obviamente indispensables, pero en su gracia le plació ponernos y somos importantes. Y somos valiosos. Y somos eso, piedras vivas. Y permítame otra vez recordarle, piedras vivas en la iglesia, no piedras de tropiezo, ni piedra en el zapato de nadie. Ahora, para edificar se requiere del constructor. Pero, ¿cómo estará presente el constructor? ¿Cómo estará presente el que dijo yo edificaré mi iglesia? Así se fue y la iglesia se quedó en la tierra y Él ascendió al cielo. Bueno, recuerden que Él está presente hoy en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y Dios se ha hecho presente en cada uno de nosotros, como se hizo presente en cada uno de los apóstoles y la iglesia en el primer siglo. Porque el libro de Hechos dice que el Espíritu Santo vino sobre los judíos. Después Él vino sobre los samaritanos. Después, más tarde, dice que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Y finalmente, dice Hechos, que Él vino sobre los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, cuando nosotros miramos un poco el mover del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que el Espíritu Santo dirigió personalmente cada paso importante que la iglesia tenía que dar. El Espíritu Santo fue quien envió a Felipe al desierto para que fuera y predicara el evangelio al etíope, y este luego fuera un misionero a Etiopía. También es el Espíritu Santo quien separó a unos hombres para que fueran e hicieran obra misionera en la ciudad de Antioquía. Es el Espíritu Santo el que dirigió el primer concilio de la iglesia, y es el Espíritu Santo quien guía todo el itinerario de los apóstoles. Es el Espíritu Santo el que guía todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es decir, cuando uno mira los hechos del Espíritu Santo en la Escritura, y en este libro especialmente, el Espíritu Santo era una persona viva, una persona que habló a la iglesia y a través de la iglesia. El Espíritu Santo es alguien que vino y dirigió decisiones trascendentales de la iglesia. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo fue quien movilizó a la iglesia con fuerza y los movilizó con fe y los impulsó hacia adelante, aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de la persecución, aún en medio de las muchas situaciones que enfrentaron y para ellos nuevas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y uno de estos apóstoles, Pablo escribe de esta manera tiempo después. En Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, esto le está diciendo un hombre espiritual. Él lo está diciendo un hombre que tiene autoridad para hablar de este tema. De hecho, Romanos capítulo 8 es el desafío del apóstol de que vivamos en el Espíritu Santo y no vivamos para la carne.
Y habla de cómo el uno y el otro se interponen o se oponen entre sí. Pero luego está diciendo, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahora, permítanme aquí, antes de entrar un poco en el texto de esta noche, entender que hoy hay muchas personas que hablan, pero no tienen nada o poco que mostrar respecto a asuntos espirituales. Hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, pero solamente es una teoría en sus vidas porque no ha habido en su peregrinaje de fe experiencia de vida con Dios y una experiencia real con la persona del Espíritu Santo. No han sido guiados, no han sido instruidos, no han sido separados, no han sido dirigidos, no han sido movidos, no han sido fortalecidos, sino quizás tienen una muy linda teoría del Espíritu Santo. Tienen quizás un discurso que suena interesante, pero la praxis es realmente nula. Y aquí solamente quisiera dejar una verdad que en este tiempo vamos a necesitar. Y es el hecho de que se hace importante y se hace valioso que escuchemos a aquellos que llevan en sus cuerpos las marcas de un peregrinaje con Dios. Que aprendamos a escuchar a aquellos que llevan la marca del Espíritu Santo en sus vidas y que pueden evidenciar cómo han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, eso indica que no todo el mundo califica para ser nuestros consejeros. Si vamos a leer la palabra del Señor, dicha en boca y escrita por el apóstol Pablo, pues nótese pues que el que inspiró está inspirando a un hombre que califica para ser nuestro consejero. Solo pienso en este tiempo. Qué bueno uno sentarse un momento con Pablo, quizás que nos den solo 15 minutos y hacerles algunas preguntas. Sin embargo, ahora mismo que les estoy diciendo esto, Dios está respondiendo algo a mi corazón. Ahora mismo Dios me está confirmando algo en mi corazón, porque tengo una pregunta. Pero ahora mismo, mientras estoy diciendo esto, veo que la misma palabra que Pablo habló siendo inspirado por el Espíritu Santo es la que ahora mismo está hablando a mi corazón y cómo esto me anima. Definitivamente el Espíritu Santo será siempre nuestro mejor consejero, pero tener hombres sabios que vengan y nos digan lo que han escuchado del Señor es oro, y es oro puro. Por eso, amada iglesia, no busquemos consejos en personas que no son espirituales. Es decir, que no viven conectados a la fuente. No busquemos el consejo para la vida en Dios y para nuestra vida que dé honor al Señor en personas que no están viviendo para Dios. Es decir, no busque consejos espirituales en cristianos carnales. No busque consejos espirituales en personas que no están comiendo del pan de vida que es Cristo mismo, que no se están acercando a la palabra con la urgencia de obedecer y de honrar y de agradar al Señor y vivir en santidad. Yo no estoy hablando de personas perfectas que ya lo han logrado y lo han alcanzado todo. Estoy hablando de personas que son tan conscientes de su vulnerabilidad, fragilidad y su propia naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo son tan conscientes de que su determinación ha sido ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y están escuchando al Espíritu Santo de Dios. Conectarnos a esos consejeros que son guiados por el Espíritu Santo, que en sus vidas ellos reflejan el fruto del Espíritu Santo. De estos que, como estos apóstoles, fueron llamados, fueron enviados, fueron dirigidos, fueron guiados y en sus vidas demuestran que de verdad se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto esta noche? Si creemos que realmente no volveremos a ser los mismos y que nos estamos enfrentando de verdad a cambios radicales de manera personal, familiar, social, eclesial, ministerial, económico, empresarial y de otros aspectos de la vida, entonces vamos a necesitar de consejeros que están siendo guiados por el Espíritu Santo, que lo están escuchando a Él, que están pegaditos a esa fuente que da vida, sabiduría, que direcciona, que trae consuelo. Es decir, vamos a necesitar de muy buenos consejeros. Pero este primer ítem del que quise hablarles esta noche, escuche por favor y quiero aclarar y que esto quede bien explícito para todos.
jamás reemplazará a quien tiene el poder de guiarnos a todos. Jamás podrá reemplazar a aquel que tiene el poder de guiarnos. El texto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Así que algo más que quisiera ver en el texto con ustedes esta noche es el hecho de que el Espíritu Santo guía a quienes son hijos de Dios. Esto es clave, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios por conversión. ¿Recuerdan las palabras de Juan? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí, esos que no son engendrados de carne y sangre, sino engendrados por el Espíritu Santo. Esos que nacen de agua y sangre. Esos que nacen por la obra de Cristo en la cruz y en el bautismo. Esos que por gracia nacemos a una nueva vida, pero que al mismo tiempo también Romanos, aquí mismo en este mismo capítulo, versículo siguiente, nos va a decir esos que son hijos por adopción. Porque estos que hemos sido adoptados somos los que podemos decir Abba Padre, mi papá, mi papito. Que el Espíritu Santo guía a quienes son hijos por conversión, por adopción, pero también por testimonio personal. El versículo 16 dice que es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. A esos hijos, por conversión, por adopción, por testimonio del Espíritu Santo, esos son los que necesitamos ser guiados. Esos son los que viviremos bajo la guía del Espíritu Santo. Así que para aquellos que son hijos de Dios, se requiere el mantenernos en una sensibilidad total para que Él nos guíe. Y para aquellos que hoy me escuchan y no son hijos de Dios, quizás para estos que creen en Dios pero no se han hecho hijos de Dios por conversión, ni por adopción, ni por obra del Espíritu Santo, puedes llegar también a ser hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta gran familia de Dios sigue con la puerta abierta para todo el que quiera entrar. Porque esta puerta, que es Cristo mismo, está abierta para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que quizás ahora mientras escuchas dices, pero no soy hijo. Ven y hazte hijo de Dios, que eso es lo que Él quiere, es lo que Él ha propuesto en su Hijo Jesucristo. De que todo el que cree, recibe, reconoce su maldad, reconoce su pecado, que reconoce su condición, que reconoce que necesita a Dios, viene a Dios por la obra redentora de Cristo y puede ser hijo de Dios. Y asimismo, entonces todos poder ser guiados por Él, porque recuerden, el Espíritu Santo guía a aquellos que son hijos de Dios. Así que lo que nos califica como hijos de Dios es que Dios nos guía. Lo repito, lo que nos califica como hijos de Dios en el texto es el hecho de que Dios nos guía. Es que no me guío a mí mismo, que no nos guiamos a nosotros mismos, que los hijos de Dios no somos guías, autoguías, sino que hay alguien que nos está guiando. Que no somos nosotros los que llevamos el control de nuestra vida, que no somos nosotros los que tomamos las riendas de nuestra vida, el timón y decir, y yo voy para donde yo quiero ir y yo voy a llegar donde yo quiero llegar y yo voy a hacer todo lo que yo quiero hacer, gústele a quien le guste. Quizás muchas personas afirman esto. Me iré por encima de cualquier obstáculo, voy a vencer cualquier cosa que en la vida me quiera impedir llegar a donde yo quiero, porque sé lo que quiero, lo que sueño y lo que planeo. Y quizás puedan ser cosas muy buenas y puedan ser cosas muy loables, pero aquí habla a los hijos de Dios para decir, tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo si realmente eres un hijo de Dios y no te guías a ti mismo. Es decir, a esos que no se sienten capaces de ir por la vida tomando decisiones sin ser guiados por Él.
Esos que sencillamente es, yo quiero esto, yo quiero aquello, y no hay ni un momento de humildad para llegar al Señor y decir, Padre, guíame, dirígeme, abre mis ojos espirituales para ver esta situación. No, es sencillamente, yo quiero, yo puedo, este es mi plan, esto es, y están haciendo planes sin preguntar al Señor, o quizás van y le preguntan a Él, pero ya tienen el plan hecho. Es más, no se lo consultan. Quizás hay muchos que no van a pedir dirección del Espíritu Santo, no van a consultar con el Señor el tema, sino que sencillamente van y le comentan al Espíritu Santo lo que ellos van a hacer. Y una cosa es comentarle al Espíritu Santo en oración respecto a algo, y otra cosa es consultarlo con el Espíritu Santo esperando una respuesta, que quizás no sea la que yo quiero, pero es la que yo necesito recibir para ser guiado en los planes eternos y el propósito eterno del Señor. Y aquí el desafío para no dejarnos guiar por la experiencia personal o la experiencia ajena. Quizás nosotros nos vamos confiando en nuestra propia experiencia. Y ya es el fundamento de mis decisiones al futuro, es mi experiencia. Quizás el fundamento de las decisiones que tomo ahora es respecto a todo un peregrinaje que he hecho, y olvido que Dios se está revelando progresivamente a mi vida y que algo nuevo Él quiere hacer. Y que la manera en que Él operó conmigo hace 10 años atrás no va a ser la misma forma en que Él quiera operar ahora. Dios no puede ser encasillado, ni mucho menos vamos a ponerlo en una cuadrícula y decir, porque Dios opera de esta forma. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, lo que indica que la forma en que hace 20 años Él pudo estar actuando en su vida, hoy es distinto. Porque se espera que usted tenga hoy una mentalidad diferente. Y en el mundo real en el que vivimos, en este 2020, el Espíritu Santo pueda venir y revelar a nuestras vidas aquello que Él quiere y guiarnos a lo que Él quiere para este tiempo. Ayer ya pasó, lo necesitamos a Él hoy. Ayer terminó anoche. Ya hoy es un nuevo amanecer en Cristo y necesitamos ser guiados realmente por Él. Por Él. Hijos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el término guiados significa los que se dejan conducir, los que se determinan a obedecer. Y no significa esto que ya aquí es porque no estamos luchando con el pecado, no hay una naturaleza pecaminosa que todavía nos lanza hacia nuestra propia voluntad, sino que a pesar de esa lucha de que somos tirados por nuestra carne a hacer nuestra propia voluntad, hemos determinado que haremos la voluntad del Señor y nos dejaremos conducir por Él, nos dejaremos guiar por Él y lo vamos a obedecer a Él. Ser guiados es tan similar a cuando vamos a un lugar desconocido y entonces necesitamos de un guía turístico y tenemos un guía turístico. Y esto me recuerda alguna vez que tuve la oportunidad de viajar a México con un grupo de personas del encuentro, que fue una muy bella experiencia que tuvimos en el contexto de aprendizaje, pero también íbamos como turistas. Y recuerdo que tuvimos en el Distrito Federal y en otras ciudades vecinas a las que fuimos, tuvimos un guía turístico. Nos llevó a muy bellos lugares, nos contó muy buenas historias, nos llevó a unos deliciosos y costosos restaurantes también. Nos permitió ver espectáculos, nos guiaba. Sin embargo, en medio de todo esto, recuerdo, nos llevó a un museo y un momento en que nos llevó a un mural bellísimo, grandísimo, era la historia de México, contada por etapas. Este hombre se sabía esa historia y era fascinante. De hecho, mencionaba personas que uno ha escuchado de alguna forma en la historia. Pero llegó un momento en que yo personalmente estaba cansado de tanta historia. Me cansé y busqué sentarme y no había dónde sentarme. Quisiera haberlo escuchado sentado, pero no, o lo escuchaba de pie o lo escuchaba de pie. Muchos de los que iban conmigo estaban muy juiciosos escuchándole atentamente. Yo me estaba distrayendo, me senté luego por allá en una escala un poco distante y trataba de escuchar lo que él trataba de orientar y de explicar, pero habían varios guías que hablaban al mismo tiempo, así que no era fácil. Quisiera en un momento determinado haber salido de ese lugar, pero habría sido un riesgo para mí, porque yo no conocía el lugar.
porque yo no conocía la ciudad, porque yo me podía perder. De alguna manera dependíamos de un guía turístico que sabía cuáles eran los lugares seguros por los cuales podríamos caminar y cuáles no. De hecho, en muchas ocasiones estaba pendiente de nosotros y decía, por favor, no van a tomar esa ruta, mantengamos juntos, por favor. Y nos llevaba a conocer diferentes lugares. Y mientras meditaba este texto, recordé un poco la experiencia desde el mismo momento en que salimos del Airbnb en que estábamos y caminamos con él, y empecé a hacer mentalmente un recuento de todo el proceso de ir, de conocer, de explicar, y que llegamos a una fecha especial en México y dije, ¿cómo nosotros decidimos depender de ese muchacho? Quizás él más joven que muchos de los que estábamos ahí, quizás de la mayoría, pero todos dependíamos de su directriz. Nos ubicaba en un lugar y nos decía, el carro está aquí y tenemos 5 minutos para pasar a un negocio quizás o hacer algo pequeño y regresar. Y todos estábamos obedeciéndole a él. Aún personas que con otros mucho mayores que él estaban sujetos a la guía turística, a lo que él nos decía. Y cualquier cosa la preguntábamos a él, él era el que sabía. Y todo el tiempo estuvimos sujetos a él. Aún cuando en la experiencia al final, él nos hizo cometer un grande error. Error que cambió los planes por un momento. Error que por un momento no nos permitió estar todos juntos en el mismo viaje. Pero él era el guía y todos lo seguimos de la mejor manera. Estábamos disfrutando el viaje. Estábamos disfrutando y de alguna manera lo que hicimos fue descansar. Porque quien está siendo guiado no tiene miedo a perderse, porque no quita los ojos de quien lo guía. Así que no hay miedo a perderme, lo estoy viendo todo el tiempo. Quien está siendo guiado no genera ansiedad. Yo no recuerdo que alguno de nosotros hubiera estado ansioso y preocupado respecto al día de mañana o qué haríamos en la tarde y si nos llevaría bien o no. No. Había una tranquilidad. De hecho, nos montábamos en la van en la que íbamos y nos reíamos y conversábamos y compartíamos. Y fue un momento, nadie estaba ansioso. Ninguno estaba preocupado con incertidumbre respecto a qué iba a pasar. Escúcheme, no había incertidumbre en ninguno de nosotros. No había ansiedad en ninguno de nosotros. Nadie tenía miedo a perderse. No había miedo respecto a nada. Lo único que hacíamos era disfrutar, escuchar, caminar y seguir los pasos de quien nos estaba guiando. Había seguridad. Y esa experiencia sencillamente me permitió comprender un poco más el hecho de que ser guiados es sencillamente dejarnos conducir y obedecer, porque era clave. Y creo que aquí, amados, y ustedes han vivido también muchas veces, en el país o fuera del país, han vivido la experiencia de tener un guía turístico. Y ellos producen seguridad. Damos por sentado que ellos conocen lo que están haciendo. Y más cuando ellos se montan al volante y conducen, estamos tranquilos. Ellos saben a dónde nos llevarán. Ahora, si el Espíritu Santo es el que nos guía, entonces la iglesia, los hijos de Dios, no debemos tener miedo a la pérdida. El Espíritu Santo no algún día nos dirá, mira, perdóname, estaba un día como medio despistado y te llevé por la ruta equivocada. No, Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos va a guiar en el propósito eterno de Dios. Él nos va a guiar en su plan. Así que en este tiempo podemos confiar que como hijos, si estamos viviendo como hijos, el Espíritu Santo nos va a decir que dejemos fuera el temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos recibido, es un espíritu de poder, de dominio propio, no es de miedos, no es de inseguridades. Sencillamente Él es el que va delante. Él conoce la ruta y conoce el destino final. Él conoce la historia, porque es Dios mismo, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce.
Pero ¿qué entonces nosotros tenemos que hacer? Pues vivir en el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, escuchando al Espíritu Santo, anhelándolo, buscando ser guiados, llenos, controlados por Él. Que ese fruto de su Espíritu esté fluyendo en nuestras vidas. Para eso necesitamos entonces estar tan sintonizados. Para poder disfrutar todo el viaje, tendríamos que mantener juntos y siguiendo las instrucciones del guía turístico. Amados, como iglesia, escúchenme bien, si vamos a mantenernos juntos, si vamos a mantenernos unidos, todos necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, y la voz del Espíritu de Dios nos llevará en la misma ruta. Por eso necesitamos colocar nuestras vidas bajo su señorío y bajo su dirección para decirle, y es una necesidad urgente como iglesia decir, por favor, afina mi oído para escucharte. Agudiza mis ojos espirituales para ver más allá, Espíritu Santo, y sencillamente verte delante de mí y dejarme guiar por ti, pero poder escuchar su voz y que todos estemos escuchando la misma fuente. Por favor, por estos días, muchas voces en nombre de Dios, muchas voces, muchos profetas, muchos falsos profetas, muchos maestros, muchos falsos maestros, muchos pastores, muchos falsos pastores, muchos engañadores, muchos que se están aprovechando de la situación, muchos que irresponsablemente están diciendo, la Biblia dice, y usan textos donde realmente no quiere decir lo que ellos están diciendo. Tanto ruido alrededor de lo que hoy vivimos, y todos dicen, el Espíritu me dijo, el Espíritu me mostró. Por este tiempo, tantos soñadores, tantos sueños, tantas visiones, tantos videntes, tantos clarividentes. Pero nosotros tenemos una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Padre. Tenemos un solo Espíritu que nos guía a todos a la verdad. Y el Espíritu Santo no es Dios de confusión. Él habla claro. Pero necesitamos sintonizarnos con Él para escucharlo a Él. Pero para eso tenemos que estar muy cerca también. Hace poco compartía y puse en mi estado una frase de Dan Sutherland que dice, los que más hablan con Dios casi siempre lo escuchan mejor. Los que más hablan con Dios casi siempre lo escuchan mejor. Y creo que en este tiempo, estos guiados por el Espíritu, son aquellos que están hablando tanto con Dios, tanto con el Espíritu Santo de Dios, para poder escucharlo mejor en esa cercanía, en esa búsqueda, en esa expresión de la necesidad que tenemos de Él. Quienes son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hay una urgencia de ser guiados por Dios. Así que yo los animo como iglesia. Vamos a hablar un poco más con Dios esta semana. Y vamos a hablar un poco más con Dios la próxima semana. Porque necesitamos escucharlo mejor. Sí, la iglesia en la ciudad, en el país, en el mundo. Nosotros como congregación, siendo una partecita del cuerpo de Cristo y de la iglesia del Señor, donde Dios nos ha hecho una asignación especial, donde Dios nos insiste una y otra vez que nos ha escogido y nos ha llamado y nos ha unido para que seamos y hagamos discípulos maduros y apasionados que aman a Dios y todo lo que Él ama. Que necesitamos claridad respecto a cómo seguirlo haciendo, cómo ser iglesia y cómo hacer iglesia en este tiempo y después del tiempo de la pandemia. Vamos a hablar un poco más la próxima semana con el Señor porque necesitamos escucharlo mejor. El próximo lunes y martes el equipo pastoral y el equipo ministerial entraremos en 2 días de ayuno y de oración. Pero queremos invitar a toda la congregación para que el miércoles de la próxima semana estemos todos desde las 7 de la mañana en nuestros hogares conectados en un tiempo de oración y de ayuno hasta el mediodía.
vamos a hablar un poco más con el Señor, porque necesitamos escucharlo mejor. Y le invito para que, por favor, prepare su agenda, limpie su agenda para el miércoles de la próxima semana y que toda la mañana usted pueda allí en su programador decir mañana de oración, mañana de ayuno. Y como el Señor nos guíe, entonces nosotros nos estaremos comunicando con ustedes, pero necesitamos escucharlo mejor. Y el jueves estaré con un grupo de pastores de la ciudad también en un tiempo de ayuno y oración. Por una razón. Porque necesitamos hablar un poco más con Él para escucharlo mejor también a Él. Y es la invitación que tenemos como iglesia. La invitación a déjate guiar. Dejémonos guiar. Seamos una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Seamos una comunidad de ministerios guiados por el Espíritu. Seamos una pastoral guiada por el Espíritu Santo. No hemos dejado de pedirles a ustedes, por favor, oren por nosotros. Dios nos ha delegado la responsabilidad de liderar este proyecto, de ir adelante. Y necesitamos hacerlo en la dirección y guía del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos dice qué pasos tomar, qué cambios hacer. Dejémonos guiar por el Señor y que Él guíe la pastoral de esta ciudad, los pastores de las diferentes congregaciones. Que Dios guíe la iglesia en Colombia en medio de tanto ruido y tanta voz y tanto escándalo y aún tanta parafernalia que se está generando al interior de la iglesia. Poder decir, Señor, que se calmen las voces, que se callen las voces nuestras y escuchemos la dirección del Espíritu Santo. Hay una frase muy común a la cual me he atrevido a agregar algo, quizás un principio muy valioso. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Y es cierto, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos y le he agregado algo. Y estos íntimos tienen a Dios como favorito. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y estos íntimos tienen a Dios como favorito. Y estos que tienen a Dios como su favorito son los que el Espíritu Santo guía. Son esos hijos que quieren vivir tan pegados a papá para aprender de Él, para ser enseñados, corregidos, disciplinados, amados, cuidados, protegidos, direccionados y ser guiados. Ahora, ser guiados por el Espíritu Santo es ciertamente una locura a la cordura humana. Alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo y para muchos es loco, eso no encaja, no se entiende, pero vea por favor lo loco que pudo ser para el padre de la fe ir y sacrificar a su hijo. Eso sería absurdo desde cualquier punto de vista humano. Otra vez, ser guiados por el Espíritu Santo es ciertamente una locura a la cordura humana. Por eso para la cordura humana el Evangelio es una locura. Pero nosotros somos un grupo de locos a los cuales el Espíritu Santo de Dios guía. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos esté guiando, cuando cada uno allí en su familia, en su casa, en su vida real, sus proyectos de familia, de empresa, personales, estemos cada uno siendo guiado por el Espíritu Santo, no tendrá sentido para muchas personas. Pero recuerde, busque consejeros espirituales. Escuche la voz de personas que han estado en la intimidad con el Señor. Porque hay momentos, Dios nos está hablando de saltos de fe. Y todavía hay cosas que parece que entiendo y luego no las entiendo. Pero en algún momento cuando tendremos que dar saltos de fe, alguien se va a levantar y va a decir, qué locura lo que están haciendo. Como quizás el pueblo antiguo en el viejo mundo miraron a Noé construir el arca y decir, qué locura, pobre Noé, cómo se enloqueció el loco Noé y sus hijos y su esposa, una familia de locos, y sus nueras se enloquecieron con su suegro, familia de locos.
Pero esos locos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y era locura, pero había un plan. Y creo que la Biblia registra movimientos locos, muy locos, como tratar de llenar infinidades de vasijas con un poquito de aceite, como que alguien se acueste sobre un muerto para que viva, como poner un poquito de harina en una olla envenenada, como llegar a pedir a un rey y no tener que pedir nada porque todo está listo para ser devuelto, y mucho más. La Biblia es un libro que registra locuras a la mente humana, pero es la manifestación del poder de Dios a todos los que creen, a todos los que anhelan ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando muchos se levanten y señalen y digan, es una locura, recuerde, el Espíritu Santo que ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es el mismo Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu para decirnos, tú estás haciendo lo que el Espíritu Santo te dijo que hicieras. Para muchos es loco, para muchos no es cuerdo, para muchos es ilógico, pero si el Espíritu te habló y estás seguro que te habló, entonces lo vas a hacer y lo vamos a hacer. Porque no son los muchos los que definen nuestro presente y nuestro futuro. Es el Espíritu Santo que nos guía, y es Dios quien nos define cuando nos dice que somos sus hijos y que sus hijos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Padre, ¿cuánto necesitamos nosotros de esta dirección y esta guía? Cuánta inquietud en nuestra mente y corazón. Cuánto temor en algunos, cuánta incertidumbre, inseguridad. Señor, un mar de emociones, miles de pensamientos. Padre, pero hoy nosotros descansamos en la identidad de hijos por conversión, por adopción y por testimonio del Espíritu, entendiendo que la conversión es fruto del Espíritu Santo que nos atrajo a ti y nos convenció que somos adoptados porque el Espíritu Santo de Dios viene y nos sella como hijos de Dios en Cristo Jesús. Y oro para que tu iglesia y todo aquel hijo tuyo que escuche esta transmisión esta noche, esta semana o en cualquier momento, Padre, como hijo, se sepa ver y al mismo tiempo se deje guiar, se deje instruir en las locuras del Espíritu, pero que es maravilloso, en lo que ya está planeado, porque el Espíritu que nos guía sabe el itinerario, porque el Espíritu que nos guía sabe la ruta, porque el Espíritu Santo que nos está guiando a nosotros es el que sabe hacia dónde vamos, sabe de dónde venimos, sabe hacia dónde nosotros estamos marchando. Que podamos dejarnos enviar por el Espíritu, que sepamos movernos por el Espíritu, que nos dejemos llevar y que sepamos salir e irnos, porque así el Espíritu Santo nos lo ha dicho. Que nos dejemos separar por el Espíritu, que nos dejemos sencillamente, que nos dejemos en los brazos del Espíritu para dejarnos descansar, aún como aquellos, Señor, que como turistas, mientras el guía conduce, ellos duermen y descansan porque saben que el que conduce sabe a dónde va a llegar. Así nosotros sepamos descansar, porque tú no eres el guía turístico nuestro, eres el que nos estás direccionando en este peregrinaje de fe. Eres tú el que nos estás conduciendo en este caminar aquí en la tierra. Despierta nuestros sentidos espirituales. Yo te pido esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido esta noche, Señor, te pido, Padre, para que todos aquellos que han estado tan confiados, guiándose en a sí mismos, puedan parar,
y dejarse guiar por ti. Aquellos que se han dejado guiar por su madurez o su experiencia, también sepan hoy volver al Espíritu Santo y en humildad decir: Espíritu Santo, ¿tú qué quieres que yo haga ahora? ¿Hacia dónde tú me quieres mover? ¿Cómo tú me quieres mover? ¿Cómo tú me quieres conducir? Por favor, sensibilízanos y despiértanos para buscarte y hablar contigo un poco más. Porque, Señor, necesitamos escucharte mejor. Despiértanos de esa manera, por favor, despiértanos y nos movilicemos. No importa qué tan loco parezca, pero que estemos tan dispuestos a ir en la ruta que tú has trazado para nosotros, aunque esa ruta no sea aplaudida por la mayoría. Señor, que podamos tomar el camino que tú quieres, aunque muchos digan: se va a estrellar, se enloqueció, pero que tengamos todos la certeza que si el Espíritu Santo habló, entonces no hay nada que temer, porque al lugar seguro nosotros vamos a llegar, porque nos defines tú al llamarnos hijos, y que por lo tanto los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh, oh. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más, Espíritu, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome.
Espíritu, Una estás vez aquí. más, tú estás ayudándome. Solo recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía y Él nos direcciona y Él está ahí para nosotros. Podemos dejarnos llenar de Él y poder dejar que el fruto del Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas cuando creemos en la obra redentora de Cristo y que Cristo nos santifica y el Espíritu Santo nos sigue guiando hacia Él. Que sea hasta una semana en la que hablemos más y lo escuchemos mejor. Una semana para ser guiados. Papá, tú necesitas ser guiado por el Espíritu como sacerdote de la casa para saber qué hacer con la familia. Mujeres, cada una necesita ser guiada por el Espíritu Santo para hacer esa ayuda idónea. Padres, necesitamos ser guiados por el Espíritu para poder educar hijos que amen a Dios, obedezcan a Dios, tengan temor de Dios y ante todo sepamos modelarles nuestra fe. A los empresarios también déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Del Señor es la tierra, su plenitud el mundo, los que la habitan. Déjense guiar por el Espíritu de Dios, porque lo que hoy administran ustedes es del Señor. Cada uno en su profesión, cada uno allí donde pueda tener un poco de temor, sencillamente podamos creer: Espíritu Santo, tú vas delante de mí. Que sea hasta una semana y la próxima semana, y que sean nuestras vidas donde cada vez hablamos un poquito más con Él y lo escuchamos mejor. Los amamos y que Dios les continúe bendiciendo.